Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella noche, el sueño fue tan vívido que, al despertar, tuve la sensación de que aún podía sentir el calor de su mano sobre la mía. Marcos aparecía con su uniforme de piloto, la misma sonrisa tranquila de siempre, pero con una mirada intensa que parecía querer decirme algo urgente. Ve inmediatamente al aeropuerto, hoy llego en el vuelo de la mañana, me dijo con una claridad que me dejó sin aliento. No era un sueño cualquiera, había un peso en sus palabras, como si fueran una cita inaplazable. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiendo desbocado y la piel cubierta de un sudor frío. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando convencerme de que solo había sido producto de mi mente, pero algo dentro de mí no me dejaba descartarlo así de fácil. Me incorporé lentamente en la cama, mirando hacia la ventana donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse. No recordaba la última vez que había soñado con él de forma tan real, y eso me descolocaba. Desde su muerte, hacía ya 5 años, los recuerdos llegaban en forma de imágenes fugaces, nunca con una voz tan nítida y directa. Me llevé las manos a la cara, intentando acallar esa mezcla de emoción y dolor que me estaba desbordando. Sentía que, si me quedaba quieta, esa sensación se disiparía, y parte de mí no quería que eso ocurriera. Había un magnetismo extraño en la idea de hacerle caso, aunque sonara irracional. No sabía si era una señal, una coincidencia o un simple juego de mi subconsciente, pero algo me impulsaba a moverme. Me levanté sin encender la luz, como si el silencio de la casa pudiera preservar la intensidad de lo que acababa de vivir. Cada paso hacia la cocina se sentía mecánico, mientras mi mente no dejaba de repetirme la frase que había escuchado. Encendí la cafetera y, mientras el aroma comenzaba a llenar el aire, me descubrí imaginando la escena de encontrarlo realmente en el aeropuerto. Era absurdo, lo sabía, pero al mismo tiempo me devolvía una chispa de ilusión que creía extinguida. Miré el reloj, las 6:15. Si quería llegar a tiempo al supuesto vuelo de la mañana, tendría que darme prisa. Y sin pensarlo demasiado, comencé a preparar una bolsa pequeña, como si esa simple acción pudiera acercarme a lo imposible. Marcos había muerto en un accidente aéreo 5 años atrás. Todavía recuerdo con una claridad cruel el día en que recibí la llamada que me destrozó. Era una tarde nublada en Madrid cuando el teléfono sonó y una voz desconocida me pidió que me sentara. Me dijeron que el Boeing que Marcos pilotaba había sufrido un fallo técnico y que no había sobrevivido nadie. Sentí como si el mundo se me viniera encima, como si el aire desapareciera de mis pulmones. Durante semanas, viví como una sombra, evitando cualquier lugar o persona que pudiera recordármelo. Sus cosas quedaron tal cual en casa, y no fui capaz de tocar su armario durante años. Era más fácil vivir con la ilusión de que seguía ahí, de alguna manera. Con el tiempo, aprendí a disimular el dolor, pero nunca a olvidarlo. Las fotografías seguían en su sitio, los regalos que me hizo permanecían en una estantería, como pequeños altares silenciosos. Las noches eran las peores, el silencio me recordaba que la cama estaba vacía, que su voz ya no me despertaría nunca más. Mis amigos intentaban animarme, pero las palabras de consuelo siempre me sonaban huecas. La herida no sanaba, solo se cubría con capas de rutina y soledad. Creía haberme acostumbrado a vivir así, hasta que aquel sueño irrumpió como un golpe seco en el alma. Era como si alguien me hubiese dejado una tarea pendiente, una cita a la que no podía faltar. Mientras me servía el café, mi mente no dejaba de repasar cada palabra del sueño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? No encontraba una respuesta lógica, pero la sensación persistía, clavándose en mi pecho. El recuerdo de su voz era tan claro que me ponía la piel de gallina. La tristeza por su ausencia se mezclaba con un impulso extraño, casi infantil, de querer comprobar si, por algún milagro, podría verle una vez más. Me apoyé en la encimera y miré por la ventana,
observando cómo Madrid despertaba bajo un cielo grisáceo. Los coches empezaban a llenar las calles y la gente caminaba deprisa, ajena al torbellino que se desataba dentro de mí. No podía explicar por qué, pero sentía que, si ignoraba aquella invitación del sueño, me arrepentiría para siempre. Me dije a mí misma que no era más que una tontería, un capricho de la mente, pero mis manos ya temblaban ante la idea de ponerme el abrigo y salir. No tenía sentido creer que Marcos me estaba esperando, pero sí pensé que enfrentarme a un lugar tan lleno de despedidas y reencuentros podría ayudarme a poner punto final a algo que había quedado abierto. Tomar la decisión no fue inmediato, me quedé varios minutos mirando la taza de café medio vacía, dudando. Era consciente de que podría sentirme ridícula, pero al mismo tiempo había algo de liberador en simplemente dejarme llevar. Quizá, si llegaba allí y no encontraba nada, podría regresar a casa con la sensación de haber hecho lo correcto. Subí a mi habitación y me cambié de ropa con movimientos mecánicos. Me puse unos vaqueros, un jersey cómodo y una bufanda, intentando no pensar demasiado. Cogí mi bolso y las llaves del coche, pero antes de salir me detuve un instante frente a una foto de nuestra boda. Le pasé los dedos por encima de su rostro y sonreí con una ternura que no sentía desde hacía años. «Vamos a ver qué pasa, Marcos», murmuré en voz baja, y entonces cerré la puerta detrás de mí. El aire de la mañana estaba frío y húmedo, calando en los huesos mientras caminaba hacia el coche. Encendí el motor y el sonido me devolvió al presente, obligándome a centrarme en la carretera. Mientras conducía, las calles de Madrid se iban llenando de vida, autobuses, peatones, niños con mochilas camino del colegio. Todo parecía normal, pero en mi interior latía una inquietud que no sabía describir. Miraba el reloj con frecuencia, como si temiera llegar tarde a una cita inexistente. El tráfico era denso, y cada semáforo en rojo me hacía cuestionarme si realmente debía continuar. Sin embargo, no frené ni un segundo, algo dentro de mí me empujaba a seguir. A medida que me acercaba al aeropuerto, los carteles azules de Madrid-Barajas Adolfo Suárez me parecían casi hipnóticos. Sentía que cada kilómetro me acercaba a algo importante, aunque no pudiera ponerle nombre. Recordaba las veces que había ido allí para esperar a Marcos, lo nerviosa que me ponía cuando su vuelo se retrasaba. Ahora, en cambio, no sabía si iba para reencontrarme con el pasado o para cerrarlo de una vez. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de ansiedad y curiosidad me mantenía alerta. Cuando vi la señal de entrada al aparcamiento, supe que no había vuelta atrás. Apenas crucé las puertas automáticas, me envolvió el murmullo constante de las voces y el sonido de las ruedas de las maletas sobre el suelo. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume de los pasajeros que pasaban apresurados. Familias abrazándose, parejas besándose, amigos riendo, y yo allí, sola, con una sensación extraña de no pertenecer a ese lugar. Caminé despacio, observando cada rostro, como si buscara sin querer algo familiar. No tenía idea de qué vuelo había soñado, ni siquiera si coincidía con alguna llegada real. Me detuve junto a la zona de llegadas internacionales, apoyándome en una columna para no estorbar el paso. El ir y venir de la gente me mareaba, y por un momento pensé que todo aquello había sido una locura. Miré el panel electrónico de vuelos y vi que uno de Lisboa acababa de aterrizar. El corazón me dio un vuelco sin motivo aparente. No conocía a nadie que viniera de allí, pero me quedé incapaz de apartar la vista de la puerta de salida. Había algo en ese instante que me pedía esperar. La puerta se abrió y comenzaron a salir los primeros viajeros, arrastrando sus maletas y mirando alrededor en busca de caras conocidas. Un niño corrió hacia su padre, un anciano fue recibido con un ramo de flores, una mujer abrazó a su amiga con lágrimas en los ojos. Yo observaba la escena con una mezcla de ternura y nostalgia, recordando cómo solía ser yo la que esperaba con ansias entre la multitud. Cada persona que pasaba frente a mí era un recordatorio de lo que había perdido y de lo improbable que era encontrar algo allí para mí. Sin embargo,
no me moví. Algo en mi interior me mantenía firme, como si el destino tuviera preparado un desenlace que aún desconocía. Vi aparecer a un hombre alto, con paso seguro, que llevaba una maleta de mano y una chaqueta oscura. No le conocía de nada, pero al cruzar nuestras miradas sentí una sacudida extraña, como si el tiempo se detuviera un segundo. No sabía que aquel instante iba a marcar el comienzo de un capítulo completamente nuevo en mi vida. Mis ojos se movían de un lado a otro, siguiendo el paso apresurado de los pasajeros, pero sin un destino concreto. No esperaba encontrar a nadie, y aún así no podía apartarme de la puerta. Era como si mis pies estuvieran anclados al suelo, incapaces de moverse. El murmullo de las conversaciones y el sonido metálico de las ruedas sobre el pavimento creaban un telón de fondo que me resultaba hipnótico. Me descubrí imaginando que, de pronto, Marcos cruzaría por esa puerta, como si todo lo ocurrido fuera una pesadilla de la que por fin despertaba. Esa idea me golpeó con fuerza, obligándome a parpadear varias veces para contener la emoción. Respiré hondo y traté de centrarme en el presente, recordándome que la vida no da segundas oportunidades tan literales. Sin embargo, cada vez que alguien con semblante serio y paso seguro aparecía, mi corazón daba un pequeño salto. Me sentía ridícula, pero no podía evitarlo. La mezcla de nostalgia y curiosidad me mantenía allí, inmóvil, como si esperara que el azar hiciera su magia. Era un momento suspendido en el tiempo, en el que todo parecía posible y, al mismo tiempo, nada lo era. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no lo vi venir. Sentí un golpe suave en el hombro y, al girarme, vi a un hombre de complexión atlética, con el cabello castaño ligeramente despeinado y una chaqueta oscura. La maleta que arrastraba se inclinó hacia un lado, y él la enderezó con un gesto rápido antes de mirarme. Sus ojos, de un tono cálido y profundo, se clavaron en los míos durante un segundo que pareció eterno. Me pidió disculpas en un español correcto, pero con un acento inconfundible que no supe identificar al instante. Yo respondí con un «no pasa nada», casi automático, pero la sensación de aquel instante me dejó descolocada. No había nada de especial en el tropiezo, y sin embargo, sentí como si algo hubiera cambiado en el aire. Él sonrió levemente antes de apartarse para dejar pasar a otros viajeros, pero no se fue del todo. Se quedó a pocos metros, como si dudara en seguir su camino. Ese pequeño gesto encendió en mí una chispa de curiosidad que no esperaba. Cuando volvió a acercarse, lo entendí, su acento era portugués, suave y melodioso, con un ritmo que parecía envolver cada palabra. «Perdón, no quise molestarla», dijo con una expresión sincera que desarmaba cualquier formalidad. Su voz transmitía calma, y noté cómo mi tensión se aflojaba sin darme cuenta. Me sorprendió que, en un lugar tan lleno de prisas, alguien se detuviera a mirar a otra persona a los ojos. Ese detalle me hizo bajar la guardia. Asentí, devolviéndole una sonrisa tímida, y él inclinó ligeramente la cabeza antes de preguntar si estaba esperando a alguien. La pregunta me tomó por sorpresa, y dudé unos segundos antes de contestar. «No exactamente», dije, sin dar más explicaciones. Él no insistió, pero su mirada parecía buscar algo en la mía, como si intentara leer entre líneas. Fue entonces cuando sentí que este encuentro, por casual que pareciera, podría no ser tan fortuito como pensaba. Fue un instante breve, pero cargado de algo que no supe definir. No había visto a ese hombre en mi vida, y sin embargo, la forma en que me miró me provocó una extraña sensación de familiaridad. No era una mirada invasiva, sino más bien curiosa, como si buscara una respuesta que él mismo no tenía. Sentí un ligero calor en las mejillas y aparté la vista para recomponerme. El murmullo del aeropuerto parecía desvanecerse, como si en ese momento solo estuviéramos él y yo. Esa pausa en medio del bullicio me descolocó por completo. Él no apartó la mirada de inmediato, y eso me obligó a volver a cruzar los ojos con los suyos. Me di cuenta de que tenía una expresión amable, pero con un matiz de algo más profundo,
como si guardara una historia detrás. Quise decir algo para romper el silencio, pero las palabras no llegaron a tiempo. Fue él quien, finalmente, dio un pequeño paso hacia atrás, como si no quisiera incomodarme. Ese gesto, lejos de alejarme, me dejó con una pregunta que no sabía cómo formular. Su voz volvió a sonar con ese acento portugués que empezaba a resultarme agradable. La pregunta, simple y directa, me pilló desprevenida. Dudé unos segundos antes de responder, porque decir la verdad implicaba explicar un sueño que podía sonar absurdo. Opté por una versión más sencilla: no, solo vine a despejarme un poco. Él asintió como si entendiera más de lo que yo decía. La naturalidad con la que me escuchaba me dio una extraña confianza. No hubo silencios incómodos después. Empezó a comentarme que acababa de llegar de Lisboa por trabajo y que no conocía mucho Madrid. Su tono era relajado, y por un momento me olvidé de dónde estábamos. Yo le dije que vivía allí desde siempre y que, aunque conocía bien la ciudad, aún había rincones que me sorprendían. Él sonrió y dijo que tal vez algún día podría mostrárselos. Esa frase, tan ligera, dejó flotando en el aire una posibilidad que no esperaba. No sabía por qué, pero sentí que podía decirle parte de la verdad. Le expliqué que esa mañana me había despertado con una sensación inexplicable que me había llevado hasta el aeropuerto. No mencioné el sueño ni el nombre de Marcos, no quería que pensara que estaba desequilibrada. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, no mostró ni rastro de burla. Al contrario, asintió con una expresión pensativa. Creo que a veces el cuerpo sabe cosas que la cabeza aún no entiende, dijo con calma. Esa frase me dejó sin respuesta, porque era exactamente lo que yo había sentido al salir de casa. Me sorprendió que alguien a quien acababa de conocer pudiera poner en palabras algo tan íntimo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendida sin tener que justificarme. Y en ese instante, empecé a pensar que aquel encuentro quizá no era casualidad. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una verdad simple, pero cargada de significado. Lo miré y noté que su sonrisa no era forzada, había en ella una calidez genuina, como si realmente creyera en lo que decía. No sé por qué, pero sentí que ese comentario me aligeraba el peso que llevaba encima desde hacía años. Tal vez no era necesario buscar una explicación lógica a todo. Tal vez bastaba con aceptar que estaba allí, en ese preciso instante, y que él también lo estaba. Me descubría sintiendo sin pensarlo, como si mi cuerpo respondiera antes que mi mente. El bullicio del aeropuerto seguía a nuestro alrededor, pero la sensación era distinta. Ya no me sentía una extraña perdida entre desconocidos. Ahora había un punto de conexión en medio de todo ese caos. Él no intentó prolongar su frase ni buscar un momento de tensión artificial. Simplemente la dejó ahí, como una semilla que podía crecer o no, según el rumbo que tomara nuestra conversación. Y yo, contra todo pronóstico, sentí ganas de seguir hablando con él. La propuesta me tomó por sorpresa, pero no encontré ninguna razón para rechazarla. Acepté con una leve sonrisa, y caminamos juntos hacia la cafetería más cercana. El aroma a café recién molido nos recibió antes de cruzar la puerta, y elegimos una mesa junto a la ventana desde donde se veía parte de la pista. Él pidió un espresso y yo un café con leche, y mientras esperábamos, noté que me relajaba poco a poco. Era extraño cómo una simple invitación podía cambiar por completo el rumbo de una mañana. El ambiente allí era más tranquilo, lejos del constante movimiento de la zona de llegadas. La luz entraba de forma suave por el cristal, iluminando sus facciones con un toque cálido. Hablamos de cosas ligeras al principio, el clima, los viajes, pequeños detalles que no exigían demasiada confianza. Sin embargo, había una naturalidad que hacía que cada frase fluyera sin esfuerzo. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando de una conversación sin pensar en el reloj.
Me contó que su trabajo lo llevaba a viajar con frecuencia por Europa, y que esa mañana había aterrizado en Madrid para asistir a una reunión técnica. Le escuchaba con atención, fascinada por cómo hablaba de su profesión con pasión, pero sin caer en tecnicismos que me aburrieran. Sus gestos eran pausados, y cada tanto acompañaba sus palabras con una sonrisa breve. Noté que sus manos eran grandes y firmes, con la piel marcada por un leve tono tostado, como quien pasa tiempo al aire libre. Cuando llegó mi turno, le conté que trabajaba desde casa como traductora y que disfrutaba de la rutina tranquila de mi barrio. No omití que, en los últimos años, mi vida había sido más solitaria de lo que me habría gustado, pero lo dije con un tono ligero, sin dramatismos. Él escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra importara. Era una forma de atención que ya no estaba acostumbrada a recibir. Y esa simple diferencia hacía que la conversación tuviera un valor especial para mí. El reloj del móvil marcaba mucho más de lo que yo habría imaginado cuando levanté la vista. La conversación había fluido sin silencios incómodos, como si nos conociéramos desde hace años. Cada tema abría la puerta a otro, y entre sorbo y sorbo de café, las palabras se entrelazaban con gestos y sonrisas. Me sorprendía lo fácil que era confiar en él, y lo cómodo que parecía sentirse conmigo. La cafetería se fue llenando de viajeros, pero nuestra mesa seguía siendo como una burbuja aparte. No recuerdo la última vez que había disfrutado tanto de un momento tan sencillo. La sensación de familiaridad era extraña, porque no se basaba en recuerdos, sino en la manera en que nuestras miradas coincidían, en cómo entendíamos las pausas sin necesidad de explicaciones. Había algo en su forma de escuchar que hacía que mis defensas bajaran sin darme cuenta. No estaba pensando en el pasado, ni en Marcos, ni en las ausencias, estaba completamente presente. Y esa conciencia de estar aquí y ahora era un regalo que no sabía que necesitaba. En medio de la charla, Tiago mencionó un viaje que hizo a Sevilla el año anterior, y me reí al descubrir que yo había estado allí exactamente la misma semana. Empezamos a comparar fechas y lugares, y nos dimos cuenta de que incluso coincidimos en un par de eventos públicos, aunque sin cruzarnos. La idea de que nuestras vidas se habían rozado tantas veces antes de este momento me pareció casi irónica. Era como si el destino hubiese estado jugando con nosotros, postergando este encuentro hasta ahora. Él lo tomó con humor, diciendo que quizá el universo tiene sus propios planes y que no hay que apresurarlo. Yo sonreí, aunque por dentro esa coincidencia me dejó pensativa. ¿Cuántas veces habíamos estado a unos metros y no lo supimos? Me di cuenta de que, si me lo hubieran contado hace unas horas, lo habría descartado como una casualidad más. Pero ahora, con él delante, sentía que esas piezas empezaban a encajar de otra manera. Cuando miró el reloj y frunció el ceño, supe que el tiempo se nos había escapado por completo. Me explicó que tenía un tren reservado y que debía irse pronto si no quería perderlo. La noticia me dejó con una ligera punzada de decepción, aunque traté de disimularla. Nos levantamos de la mesa y salimos juntos de la cafetería, caminando hacia la zona de taxis. La conversación continuó de forma más pausada, como si ambos quisiéramos estirar los últimos minutos. En la puerta, se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo que no quise interpretar demasiado rápido. «Ha sido un placer enorme conocerte», dijo, y su acento portugués hizo que sonara aún más sincero. Le devolví la sonrisa y asentí, sintiendo que algo quedaba inconcluso. Se subió al taxi, mientras se alejaba, me quedé mirando hasta que desapareció entre el tráfico. En ese momento supe que, aunque no volviera a verlo, aquel encuentro ya había dejado una huella en mí. Cuando ya estaba a punto de entrar en el taxi, se giró con una expresión que mezclaba decisión y timidez. Sacó el móvil del bolsillo y me preguntó si podía darme su número. No lo pensé demasiado. Tomé el teléfono y anoté el mío en su agenda, escribiendo mi nombre completo. Él hizo lo mismo, asegurándose de que ambos guardáramos el contacto. Así, si el destino quiere, nos volveremos a ver,
dijo con una media sonrisa. Me sorprendió lo fácil que había sido para él decirlo, como si no hubiera miedo al rechazo. Yo sonreí de vuelta, intentando que no se notara el cosquilleo que me recorría el estómago. No era habitual que alguien que acababa de conocer me dejara con la sensación de que ese gesto podía significar algo más. Guardé el móvil en el bolso y lo vi subir al taxi definitivamente. Mientras se alejaba, me quedé con la sensación de que ese pequeño intercambio podía ser el principio de algo que aún no alcanzaba a imaginar. Ya en casa, después de una ducha caliente, me senté en el sofá con una manta y el móvil en la mano. No esperaba recibir nada tan pronto, pero allí estaba su mensaje. Gracias por la charla de esta mañana, me hizo sentir como en casa. Lo leí 2 veces, saboreando cada palabra. Le respondí de inmediato, diciendo que para mí también había sido una mañana especial. A partir de ahí, el intercambio fue fluido, con comentarios ligeros sobre el día y pequeñas anécdotas que surgían sin esfuerzo. Me llamó la atención lo natural que era hablar con él, incluso por escrito. No había frases ensayadas ni respuestas frías, todo fluía con la misma calidez que en persona. Me di cuenta de que estaba sonriendo mientras tecleaba, algo que no me pasaba desde hacía mucho. Antes de despedirnos, me dijo que tenía que volver a Madrid pronto y que, si me parecía bien, podríamos vernos otra vez. Esa propuesta quedó resonando en mi cabeza mucho después de apagar el teléfono. Estaba en medio de mi jornada de trabajo cuando el teléfono sonó con un número que reconocí al instante. Contesté con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, y al escuchar su voz, la sonrisa me salió sola. Me contó que tenía una reunión en Madrid y que le gustaría aprovechar para verme. La invitación no fue precipitada ni formal, fue directa, como si diera por hecho que yo diría que sí. Y, efectivamente, acepté sin pensarlo demasiado. Acordamos vernos para cenar en un pequeño restaurante que él había buscado en internet y que le había parecido acogedor. La idea de una cita, aunque no la llamáramos así, me llenó de una expectación que no sentía desde hacía años. Durante el resto del día, mi mente viajaba una y otra vez a ese momento, imaginando cómo sería volver a encontrarme con él. Algo me decía que esa segunda vez marcaría el verdadero inicio de lo que fuera que estaba empezando a surgir entre nosotros. El lugar tenía un encanto íntimo, con mesas de madera oscura y una iluminación cálida que invitaba a la conversación. Tiago llegó puntual, con una chaqueta elegante y una sonrisa que me hizo olvidar el frío de la noche. Me levanté para saludarle y, por un instante, la distancia entre nosotros pareció desvanecerse. Elegimos un rincón apartado, desde donde podíamos ver la calle, y pedimos una botella de vino para acompañar la cena. Hablamos de nuestros días, de las pequeñas cosas que nos habían hecho sonreír esa semana. Todo fluyó sin pausas, como si el tiempo se diluyera. Entre plato y plato, descubrí que su sentido del humor era tan natural como su forma de escuchar. No necesitaba esforzarse para hacerme sentir cómoda, y eso, después de tanto tiempo, era un regalo inesperado. En un momento, nuestras manos se rozaron sobre la mesa, y ninguno apartó la suya de inmediato. Fue un gesto breve, pero suficiente para que mi corazón acelerara un poco más de lo habitual. Al final de la noche, salimos juntos a la calle, sin prisas por despedirnos. Después de esa cena, los mensajes y llamadas se hicieron más frecuentes. Ya no hablábamos solo de anécdotas ligeras, sino también de nuestros miedos, sueños y heridas pasadas. Con él, no sentía la necesidad de ocultar nada, sus reacciones eran siempre serenas, sin juicios apresurados. Tiago también me abrió una parte de su vida que guardaba con cuidado, la pérdida de su padre, un dolor que aún llevaba consigo. Esa vulnerabilidad compartida creó un vínculo difícil de ignorar. Me di cuenta de que empezaba a esperar sus mensajes con una impaciencia que no quería reconocer en voz alta. Cada palabra suya parecía acercarnos un poco más, aunque aún no habláramos de lo que sentíamos. Era como construir un puente, piedra a piedra, con cada conversación.
Y, sin darme cuenta, me descubrí sonriendo al pensar en él durante el día, algo que creía haber olvidado cómo se sentía. Fue en una tarde de domingo, paseando por el Retiro, cuando la conversación derivó hacia ese primer día. Tiago se detuvo, me miró a los ojos y dijo que, desde aquel tropiezo en el aeropuerto, sentía que algo en su vida había tomado un rumbo distinto. Su sinceridad me dejó sin palabras unos segundos, pero luego me animé a admitir que para mí había sido igual. No era solo una coincidencia, era una sensación de haber encontrado a alguien con quien todo encajaba sin esfuerzo. Ese momento quedó grabado en mi memoria. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, tiñendo de dorado cada gesto y cada palabra. Caminamos de nuevo, más despacio, como si quisiéramos prolongar la magia de esa confesión. No hablamos de etiquetas ni de futuro inmediato, pero en el fondo, ambos sabíamos que estábamos dando un paso importante. Y esa certeza, aunque silenciosa, nos envolvió por completo. Decidimos escaparnos 2 días, sin planes rígidos, solo para disfrutar del momento. Llegamos a Sevilla un viernes por la tarde y el calor suave de primavera nos recibió con un cielo despejado. Paseamos por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, perdiéndonos entre fachadas blancas y patios llenos de flores. Cada rincón parecía un escenario perfecto para nuestra historia. Por la noche, cenamos en una terraza con vista a la Giralda, riéndonos como si nos conociéramos de toda la vida. La ciudad nos envolvió con su energía, y yo me dejé llevar como hacía años no hacía. Aquel viaje me enseñó que podía volver a disfrutar de la vida sin sentirme culpable. No estaba reemplazando a nadie, simplemente estaba permitiéndome abrir una nueva página. Tiago, con su manera tranquila y atenta, parecía entenderlo sin que yo tuviera que decirlo. No hubo grandes declaraciones, pero sí gestos pequeños que hablaban por sí solos, una mano que buscaba la mía, una mirada que se prolongaba más de lo habitual, un silencio cómodo mientras compartíamos una copa de vino. Unos días después del viaje, estaba en casa revisando un álbum de fotos antiguas. Antes, cada imagen de Marcos me traía una punzada en el pecho, pero esta vez fue diferente. Vi nuestras sonrisas, nuestros viajes, nuestras pequeñas rutinas, y en lugar de tristeza, sentí un profundo agradecimiento por lo que habíamos vivido. Era como si, poco a poco, el peso de la pérdida hubiera dejado espacio para la luz de los buenos recuerdos. Entendí que seguir adelante no significaba olvidar, sino honrar lo que había sido. Esta nueva forma de ver el pasado me dio paz. No necesitaba aferrarme al dolor para mantener viva su memoria. Al contrario, aceptar que mi vida podía continuar era también una forma de respetar su lugar en mi historia. Y, de alguna manera, sentí que él aprobaría que yo estuviera encontrando un nuevo motivo para sonreír. Fue un punto de inflexión que me permitió abrirme aún más a lo que estaba construyendo con Tiago. Con él aprendí que el futuro no siempre es una amenaza, sino una oportunidad. Sus planes eran simples pero llenos de ilusión, una caminata por el campo, una cena improvisada, un mensaje por la mañana solo para desearme un buen día. Esos detalles fueron devolviéndome la confianza que creía perdida. Me di cuenta de que ya no vivía esperando que algo malo sucediera, ahora esperaba con entusiasmo lo que estaba por venir. Tiago no intentó llenar los vacíos con promesas imposibles. Me dio espacio para que mi ritmo marcara el avance, y eso hizo que me sintiera segura. Poco a poco, las conversaciones empezaron a incluir planes para semanas o meses después. Y aunque al principio me daba vértigo imaginar un futuro así, cada vez lo hacía con más naturalidad. Era como si el miedo hubiera dejado de tener el control. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, volví a recordar aquella madrugada en la que Marcos me llamó al aeropuerto. Ahora, con la perspectiva de todo lo que había ocurrido, entendí que no era una señal de que él volvería, sino un impulso para que yo retomara el rumbo de mi vida. Aquella imagen, tan viva en mi memoria, había sido el inicio de un camino que me llevó a abrirme a nuevas posibilidades. Sonreí al pensar que, tal vez,
él había sido el catalizador invisible de este cambio. La vida no me devolvió a mi antiguo amor, pero sí me puso frente a alguien que, sin saberlo, me ayudó a sanar. Me di cuenta de que a veces el destino actúa de formas misteriosas, usando recuerdos, sueños o casualidades para guiarnos. Ya no me atormentaba con preguntas sin respuesta, aceptaba que había cosas que simplemente ocurren y que nuestra tarea es reconocerlas cuando llegan. En ese momento, supe que estaba exactamente donde debía estar. El día de la boda amaneció soleado, con un cielo despejado que parecía bendecirnos. Elegimos una pequeña finca a las afueras, decorada con flores blancas y velas, donde cada rincón transmitía calidez. Mis amigos y familiares me miraban con una mezcla de alegría y alivio, como si confirmaran que había encontrado de nuevo la felicidad. Tiago, con su traje azul marino y esa sonrisa serena, me esperaba al final del pasillo, y al verle supe que todo había merecido la pena. El momento en que pronunciamos los votos fue sencillo pero profundo. No necesitábamos grandes discursos, bastaba con la certeza que había crecido entre nosotros desde aquel día en el aeropuerto. Al final, mientras todos aplaudían, sentí que Marcos, de alguna forma, también estaba allí, no para interponerse, sino para darme su bendición silenciosa. Y así, entre abrazos, música y promesas de futuro, cerré un capítulo de mi vida para empezar otro lleno de esperanza. Después de la boda, nuestra vida tomó un ritmo sereno y lleno de complicidad. No hubo una luna de miel lujosa ni viajes exóticos, preferimos pasar unos días tranquilos en el norte de España, recorriendo pueblos costeros y disfrutando de largas caminatas junto al mar. Esa sencillez nos permitió saborear cada instante sin prisas, como si quisiéramos grabar cada detalle en la memoria. Sentía que la calma había llegado para quedarse, y que mi hogar estaba allí donde él estuviera. De vuelta en Madrid, nuestra casa se llenó de nuevos hábitos y rutinas compartidas. Preparábamos juntos el desayuno los domingos, elegíamos películas para las noches frías y organizábamos pequeños encuentros con amigos. Me sorprendía la facilidad con la que Tiago se había integrado en mi vida, como si siempre hubiera tenido un lugar reservado para él. No era una convivencia perfecta, pero sí honesta, y eso bastaba para sentirme en paz. A veces, en silencio, pensaba en todo lo que había ocurrido desde aquel sueño. Si no hubiera decidido ir al aeropuerto ese día, nuestras vidas habrían seguido caminos paralelos, sin cruzarse nunca. Esa reflexión me hacía valorar aún más la importancia de escuchar la intuición, de seguir esos impulsos que parecen irracionales pero que, a veces, nos llevan justo donde debemos estar. Con el paso de los meses, también aprendí a integrar el recuerdo de Marcos en mi presente sin que fuera una sombra. Tiago nunca intentó competir con él, al contrario, respetaba esa parte de mi historia. Hubo noches en las que le hablé de mi pasado, y él escuchó sin interrumpir, con una paciencia que me conmovía. Esa aceptación me dio la libertad de amar de nuevo sin sentir que traicionaba mi pasado. Nuestra relación creció con pequeños desafíos que nos pusieron a prueba. Hubo desacuerdos, momentos de cansancio y días en los que la rutina parecía ganar terreno. Pero siempre supimos regresar al punto en común, la decisión consciente de cuidarnos y de no dar por sentada nuestra conexión. Era un compromiso que iba más allá de las palabras, hecho de actos cotidianos y gestos sencillos. Un año después, celebramos nuestro aniversario volviendo al aeropuerto donde todo comenzó. Caminamos por la misma zona de llegadas, recordando cada detalle de aquel primer encuentro. Reímos al imaginar lo absurdo que parecía entonces y lo lógico que resultaba ahora. Fue como cerrar un círculo, pero también abrir la puerta a nuevas etapas que queríamos vivir juntos. Esa noche, mientras cenábamos, le agradecí haber aparecido en mi vida justo cuando más lo necesitaba, aunque yo no lo supiera. Él sonrió y me dijo que, para él, yo había sido la señal que llevaba tiempo esperando.
Comprendí que ambos habíamos llegado el uno al otro en el momento preciso, ni antes ni después. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de pérdida, sino de transformación. El dolor de ayer me llevó al amor de hoy, y la incertidumbre del futuro se convirtió en un terreno fértil para construir. Aprendí que los comienzos a veces se esconden en los lugares más inesperados, y que basta un instante, un sueño, un tropiezo, una mirada, para cambiar el rumbo de toda una vida.